vamos a tratar de ser ambiciosos en abarcar unos 22 versículos de la Biblia en Hechos 20. A ver si alcanzamos. De Hechos 20 del 13 al 35, unos 22 versículos. ¿Listo? Entonces estamos en el versículo 13 y nos vamos a ubicar geográficamente como lo quiere hacer conocer Lucas. Y dice: nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos. ¿Dónde estaban ahorita? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaban? En Troas. Estamos aquí, ¿cierto? Dice: zarpamos para Asón. Estamos aquí muy cerquita, o sea, fueron caminando esta zona y aquí se embarcaron en este puerto de Asón. Lo tomamos a bordo, ¿sí? Pero nos íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a ser parte del viaje por tierra. Aquí vemos algo especial. Él se va por tierra y ellos se van por mar. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Matilene. Entonces Pablo va por tierra por acá, mientras ellos dan esta vuelta. ¿Se dan cuenta? Y se los tomamos a bordo y fuimos a Matilene, que es este puerto de aquí, en esta isla de Lesbos. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío, otra isla en esta zona. Van bordeando las islas y buscando tierra firme. Al otro día cruzamos en dirección a Samos, ¿sí? Esta otra isla aquí. Y un día después llegamos a Mileto, que es este lugar. Si se dan cuenta, estaba a unos 50 kilómetros por tierra de Éfeso. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Hasta aquí vemos un recorrido. Y ¿por qué Lucas nos muestra este recorrido? ¿Por qué nos habla? ¿Y por qué Pablo se va por un lado y ellos se van por otro? ¿Y cuál es el interés de Pablo en este viaje? Acuérdense que habíamos hablado que él quería inicialmente llegar a la Pascua, a Jerusalén, ¿cierto? Él está en camino a Jerusalén. Y ahora dice: por lo menos quiero llegar a la fiesta de Pentecostés. Habíamos hablado hace 8 días que eran 50 días, que hay diferencia entre la Pascua y Pentecostés. Acuérdense que en Troas, ¿se acuerdan de la historia pasada? Pasaron cosas que él decidió quedarse ahí unos días. Y esto ya, en este recorrido, ya llevamos aproximadamente 15 días en este recorrido. Y aquí vemos a un Pablo que nos va a dejar muchas lecciones de liderazgo, de cómo se comporta un líder, y sobre todo es una persona que no pierde ni oportunidad ni tiempo. O sea, él planea, dice que así había planeado el viaje, para irse por tierra, que los otros fueran por mar, y vemos a un Pablo como líder, y una de las características de los líderes es que no pierden ni el tiempo ni las oportunidades. El líder tiene que estar atento a cómo rendir el tiempo, porque tiene una misión que cumplir. Él sabía que tenía que llegar a Pentecostés, y él dijo: bueno, vamos a tomar un camino lo más rápido, pero al mismo tiempo vamos a aprovechar al máximo el viaje. Los viajes uno decide qué hacer, ¿no? O sea, se para mirar para el techo o simplemente busca aprovechar ese viaje, ¿no es cierto? Y cuando el tiempo es limitado, él dice: bueno, tengo que planear muy bien el viaje. Es una característica del líder que es planificador. Y él dice: no me voy a la deriva, no me voy a lo que me lleve el viento, sino que hago una ruta trazada en un tiempo determinado. Y eso es lo que hace Pablo. Se va un momento solo. ¿Ustedes por qué creen que se va a ir solo? Él viene con un grupo, habíamos hablado 7 personas, ¿cierto? Se había agregado a este viaje Lucas, por eso él habla de nosotros. Él es el que está escribiendo la historia. Y él todo el tiempo está hablando de nosotros, pero de pronto dice: Pablo decidió irse por un lado, caminando. Me dice, dio la vuelta. Mientras ellos daban la vuelta por mar, él se va caminando. Se va solo. ¿Por qué creen que Pablo se va a ir solo? ¿Ese recorrido se da por dirección del Espíritu? ¿Puede ser? ¿Sí? No lo identifico ahí claramente que diga por qué específicamente.
Más abajito, pero del resto del viaje. Pero ese pedazo, como tal, él decide irse solo. ¿Qué hace un hombre? ¿Por qué un hombre decide salirse de un grupo y estar a solas? Un hombre como Pablo. Reflexionar, meditar, orar. Eso es lo que seguramente hace Pablo cuando él se aleja del grupo y le dice, ¿sabe qué? Ustedes váyanse por su parte, que yo necesito estar un tiempo a solas. Jesús lo mostró. Cuando él decidía estar solas, ¿para qué era? Para orar, para meditar, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso sí es lo que uno hace cuando está solo. Y eso es lo que Pablo hace en ese momento, seguramente. Él dice, necesito estar un tiempo a solas para ver qué, poder escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la oración. Entonces, él hace Lucas nos cuenta esta parte del recorrido, donde él aprovecha la oportunidad también para estar a solas con el Señor y orar. Aquí vamos a entrar en uno de los pasajes bien significativos de todo lo que nos cuenta Lucas en Hechos. Es la primera vez que Pablo va a hablar a un público diferente a lo que ha venido hablando en todo su ministerio. ¿A quiénes les habla Pablo a través del ministerio? A los judíos, le ha hablado, ¿cierto? A los gentiles, a gente inconversa, a los religiosos, ¿cierto? Pero es la primera vez que va a hablar a un grupo de cristianos y va a mencionar un discurso a un grupo de cristianos. Y va a hacerlo en calidad de pastor, ¿cierto? Diciéndole qué es lo que ellos deben hacer. Y aquí es importante, que el pastor es un título que alguien le dio o es una función. Que es importante que lo tengamos claro. El pastor es una función. ¿Qué función tienen los pastores? Cuidar a las ovejas, alimentar a las ovejas, ¿cierto? Proveerles, ¿cierto? Volverlas a meter al rebaño. Eso es la función de un pastor. Y defenderla. Tú lo has dicho. Esas son funciones habituales de un pastor. ¿Sí? Y aquí vamos a ver a Pablo en función de pastor. No estamos viéndolo como en su función de evangelística, que era lo que él venía haciendo. Él venía proclamando el evangelio, ¿cierto? A gente inconversa, pero en este momento es la primera vez que lo vamos a ver como pastor. Él había dicho, estaba pendiente de sus ovejas en las otras iglesias, hemos hablado de eso, que él se iba a fortificarlas, a alentarlas, eso es otra parte de su función pastoral, pero no habíamos oído un discurso de él como pastor. Y aquí es el primer pasaje donde él nos muestra. Y aquí nos sirve para repasar los dones ministeriales. ¿Sí se acuerdan cuáles son los dones ministeriales? Hay dones, ¿cierto? Pero hay dones especiales para el ministerio. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Ahí les acuerdo. Entonces ahí, esta cita está mal aquí arriba, pero donde se escribe esto en Efesios 4:11, lo pueden ir buscando. Y nos menciona precisamente cuáles son los dones ministeriales, los que el Señor estableció para que dirijan su iglesia. Están los apóstoles, identificado aquí como el dedo gordito para que se acuerden. Es el que hace crecer la iglesia en el sentido de fundar iglesias, de crear iglesias. ¿Pablo es apóstol? Claro que sí, ¿no? En el sentido, ¿por qué? Porque él hizo cantidad de iglesias por donde iba pasando, formaba iglesias y las mantenía. Profeta, precisamente el que transmite la voz de Dios diciendo cuál es la voluntad o la dirección que debe tomar la iglesia. Evangelista, son la función que tiene de evangelizar, como dice su nombre, de llevar el evangelio, las buenas nuevas a las personas. El pastor, que es el que acabamos de hablar de él, y el maestro, el que Dios le da discernimiento de interpretar la palabra y le da la capacidad de enseñarla. Si vemos en Efesios 4:11, 12, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, algunas de estas cualidades, o básicamente todas estas las tenía Pablo, pero aquí lo estamos viendo en el plan de pastor, porque le va a hablar a unas personas ya convertidas que lideraban a la iglesia. ¿Sí? ¿Están todos atentos hasta aquí? Y en el versículo
En el versículo 17 dice que le va a hablar a los ancianos. Pero ahorita, antes de entrar a esto, 17, ¿no? Le habla a los ancianos. ¿Cuáles son los ancianos? ¿Los viejos? Dice a los más comprometidos, los que ayudan, a los... ¿Qué más? Más madurez sobre todo. ¿Sí? Aquí no tiene que ver tanto la edad, sino la madurez espiritual que pueda tener la persona. Eso es importantísimo, por eso dice madurez aquí. Aquí, en esta parte donde menciona a los ancianos, habla de los presbúteros en griego, que son los que han oído presbíteros. ¿Sí? Eso es la palabra que traduce anciano o persona experta o madura. Y ahí viene la palabra en griego. También encuentra la palabra obispos, un poco más adelante, que es una palabra que utiliza la parte de los hebreos, sobre todo, viene la palabra episcopos y quiere decir pastorear, que es lo que hemos hablado ahorita. Entonces es muy probable que ustedes encuentren la palabra ancianos u obispos, exactamente significan lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es indistinguible lo uno de lo otro, simplemente que uno es del hebreo y el otro es del griego. Entonces los ancianos son obispos. Miren las características que deben tener los obispos, y hago un paréntesis aquí porque no cualquiera es obispo, no cualquiera es anciano. Hay unas características que Pablo mismo, cuando le escribía a Timoteo, para que tuviera en cuenta en la iglesia que él estaba dirigiendo, le describía para poder escoger. Entonces, 1 Timoteo 3, 1 al 4. Aquí vemos que va a utilizar los diferentes, en las mismas cartas de Pablo utilizaba los diferentes nombres. Dice, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no de ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Son características de las personas que deben ser los que dirigen la iglesia, los obispos. De ahí el gran problema de las iglesias cuando le dice que tiene que mantenerse soltero. ¿Se dan cuenta? O casto, como quieren, el voto de castidad. Eso no es bíblico. Todo lo contrario. Lo que dice la Biblia es que es requisito indispensable que para alguien ser obispo debe ser esposo de una sola mujer y tener hijos y gobernarlos. Entonces, fíjense que va de acuerdo a lo que hemos venido hablando. Es importante enseñar a los hijos el respeto, ¿cierto? Que honren a sus padres, y por eso es importante disciplinarlos, porque dice, si usted no es capaz de gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Entonces, fíjense que son características de los que deben ser los líderes de la iglesia de Dios. En Tito 1:6-9 también nos habla unas características de estos personajes. Tito 1:6-9. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Básicamente son las mismas características, en otras palabras, pero en dos pasajes, en dos cartas diferentes, una a Timoteo, otra a Tito. Pablo les dice las características que deben tener los ancianos u obispos
o pastores de la iglesia. ¿Estamos claros? Entonces, aquí viene la misión de estas personas. Y viene la pregunta, ¿estos pastores son embajadores o son diplomáticos de la iglesia de Dios? Cuando tenemos como Dios como rey, ¿cierto? Está estableciendo su reino sobre la tierra, Él nombra a unas funciones para ciertos personajes de la iglesia. Y la pregunta es, ¿ellos son embajadores o son diplomáticos? ¿Sí? ¿Qué es diplomático? Ambos son títulos, pero son características. ¿Ah? Algo que dice, ¿quién es el diplomático? Se amolda a las situaciones, ¿no es cierto? El embajador, ¿qué es? Que representante y lleva la palabra de lo que dice el rey o el gobernante, ¿no es cierto? Tiene que ser fiel a lo que el gobernante manda que se haga, ¿no es cierto? Y debe mantener eso exactamente la función que le pide que haga. El diplomático no. Como dice, el diplomático se amolda a las circunstancias, se acomoda, trata de cuidar sus palabras, de no afectar a la gente. Es un diplomático, no necesariamente. Hay embajadores que son diplomáticos, ¿cierto? Pero hay diplomáticos que no son embajadores. Y eso es lo que Pablo demuestra aquí, que él es una persona, de pronto, es embajador porque está haciendo la función que Dios manda, y es una persona en cierta manera bastante diplomática. ¿Se acuerda cuando fue a Grecia, cierto? Hablaba, pero él decía lo que tenía que decir en el momento que lo tenía que decir. Pedro de pronto era menos diplomático. Era gobernador también, pero Pedro era de los que le decía, ustedes fueron los que asesinaron a Jesús, ¿se acuerdan? Era un poco más tosco, no era tan diplomático, pero de todos modos hacía lo que el Espíritu le decía que hiciera y era también embajador, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos eso claro y vamos a ver unas facetas importantes de... Pero ¿qué es el motivo principal que Pablo muestra como embajador? ¿Cuál es la motivación que él tiene que tener o por cuál él está ahí? ¿Para qué está Pablo haciendo todo lo que ha hecho? Y aquí en este pasaje nos lo pone clarito. ¿Cuál es la función del embajador? Aparte de llevar lo que el gobernante dice. Representante, sí, representa eso. Pero ¿cuál es la función principal que debe tener el embajador? Pues enseñar, en este caso, como los principios de... Transmitir el mensaje, está bien. Representar. Pero algo que precisamente creo que se nos ha olvidado a todos. ¿Ah? El servicio. ¿Cierto? Los funcionarios públicos, ¿qué deben ser? Servidores. Y ya como que nadie le pega a esa vaina. Precisamente creo que nadie se acordaba de esa cosa. ¿Ah? Pues esa puede ser la función, pero no se cumple. Eso, por eso digo, se nos ha olvidado eso y ya como que decimos eso no nos suena. Pero lo que es ser un servidor público de un gobierno es servicio. O sea, ¿para qué nombran los embajadores en el otro lado del mundo, en cualquier país? Para que le sirvan a los ciudadanos de allá, ¿cierto? Para eso son. Y los pastores son exactamente eso, como embajadores del reino de Dios, están hechos para servir. Y eso es lo que Pablo está queriéndoles decir a los ancianos, a las iglesias de Éfeso, que los manda a llamar, porque él tiene que aprovechar el tiempo y les dice, vénganse ustedes aquí a Mileto, porque yo quiero hablarles, se me vienen todos, ¿sí? Ellos hacen el viaje por tierra y se encuentran con él, y él va a hablar del servicio, recordarles que están ahí es para servir, importantísimo que lo tengamos claro. El obispo, los ancianos, todas estas características que Pablo le habla a la iglesia, ¿son para qué? Para que sirvan adecuadamente, ¿sí? No para que la gente les sirva a ellos. Es una cosa muy diferente que hemos olvidado completamente lo que es el servicio público, los funcionarios públicos, es que la gente termina sirviéndoles a ellos. Los gobernantes de la tierra están diseñados para que la gente les sirva a ellos, cuando la función de ellos debería ser servir a la gente. Y acá Pablo les recuerda eso y por eso es tan importante el mensaje que está dando Pablo en este momento. Miren lo que dice en Hechos 20, la parte del 24 nos aclara esto. Dice, llevé a cabo el servicio que me ha encomendado al Señor Jesús como embajador de Él.
que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso quiere decir, Pablo tiene clarito su misión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Algo que debe tener todo funcionario es que debe tener clara cuál es la misión que Dios le ha encomendado. ¿Usted quiere ser líder? Para ser líder tiene que tener claro cuál es la misión que usted tiene en la vida. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Estamos de acuerdo? Pablo la tenía clarita. Dice, yo estoy encomendado es para servir, para llevar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa es la misión. Si uno podía definir la misión de Pablo. Y mira aparte de lo que dice en el versículo 33 y 34. Vamos a saltar un poquito hasta el final. Dice, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y las de mis compañeros. Entonces él aclara al final de este pasaje precisamente eso. Él aclara su misión. Dice, yo estoy para servir, no estoy aquí para que me mantengan ni para que me den plata. Todo lo contrario. ¿Sí? Yo trabajo para suplir mis necesidades y además ayudar a mis compañeros de trabajo. Entonces fíjense la capacidad de liderazgo que tiene Pablo. Y como le digo, Pablo, para mí después de Jesús es Pablo como líder. O sea, las lecciones que nos da Pablo, como en el Antiguo Testamento las dio Nehemías, en el Nuevo Testamento es Pablo el que nos da las conferencias más grandes de liderazgo que pueden tener, las deben tener a través de Pablo. Y hoy vamos a tratar de sacar algunas de estas características de liderazgo. Entonces, hoy es una conferencia de liderazgo. ¿Qué características tiene que tener un líder? Las tenía Pablo. Él empieza este pasaje hablando precisamente el discurso que les da a los pastores, a los ancianos de la iglesia. Él empieza a hacer recuento, básicamente a ser como un contador. ¿Qué es lo que debo y qué es lo que tengo, básicamente? Empieza a hacer un recuento del pasado de su vida, del presente, y además les va a hablar de los planes hacia el futuro. Ese es el mensaje básicamente que les da aquí. Y en el versículo 19 empieza diciéndoles, hablando del pasado, he servido al Señor con toda humildad. Uno diría, uy, tan egocentrista Pablo, tan modesto. Él mismo nos aclara, o sea, la humildad no es decirse, oiga, tan pobrecito yo. Es lo que en todas partes él dice, o sea, uno no debe tener más estima de lo que uno es, pero tampoco menos. Él reconoce, simplemente le está contando como ejemplo, como testimonio de lo que eres. Y él dice, yo no me he ufanado de nada, al contrario. Todo el tiempo había dicho, yo era, antes de mi vida, todos recordamos quién era Pablo, una persona que tenía poder, ¿cierto? Que tenía privilegios especiales dentro del Imperio Romano. Decía, yo fui dentro de los judíos también, porque era judío. Yo era conocedor de la ley de Dios como ninguno, ¿cierto? Obedecía la ley de Dios, o sea, él decía todos los cargos que había tenido antes, y después decía, todo eso lo considero una porquería, eso es lo que él decía. Y era reconociendo que eso no valía absolutamente nada. Y eso es la humildad de Pablo. Entonces, fíjense, dice, he servido al Señor con toda humildad. Y eso es importantísimo en cualquier líder. Primero, que sea humilde. Reconocer el que es uno ante Dios. Cuando uno sabe quién es uno ante Dios, ¿de qué se ufana? Cuando todo depende del Señor. Y él lo dice, Pablo lo ha demostrado, está hablando de su testimonio de vida. Y él dice, yo he sido humilde. Yo no me ufano de nada, absolutamente nada, porque lo he dicho. O sea, para mí todo eso es tiempo perdido. Si no es porque la gracia del Señor era con él, que como digo, lo tumbó del caballo, como decían, y lo hizo ver quién era él verdaderamente. Él no tenía nada que ufanarse. Como digo, ni siquiera cuando lo iban a pegar, cuando estaba amenazado que lo iban a arrestar, él no salía diciendo, mire, es que yo soy romano y soy muy estudioso y yo me formé en las mejores escuelas en su momento. O sea, nunca se quedaba callado esperando que le dieran.
Él sí sabía quién era él, precisamente, y por eso se portaba de esa manera, ¿cierto? Si me tiene que dar, que me den. Todo sea por la gracia de Dios. Y eso sí es muy diferente, como digo, a los líderes que tenemos en la actualidad, desafortunadamente. Entonces, vamos a ver un contraste verdaderamente de lo que es un verdadero líder y de los líderes que se ufanan de ser líderes. Y Pablo dice simplemente, he servido con el Señor con toda humildad. Y después nos muestra otra característica que es necesario que tenga todo líder, que era compasivo. Dice, mire, y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Y encontramos una frase, precisamente voy a utilizar algunas frases de Rick Warren en su libro de liderazgo, Un propósito, y decía, a la gente no le importa cuánto sabemos, mientras no sabe cuánto nos importa. El líder tiene que mostrar que a la gente le duele, le importa. ¿Sí? Eso es importantísimo de todo líder, que le duele el dolor de la gente. Él veía el sufrimiento de la gente y eso es lo que lo motivaba. Todas las consecuencias de andar en el pecado. Y eso nos debe motivar a nosotros a servir, como digo, teniendo compasión por las personas. Porque, como les hemos dicho, se están perdiendo, se van a ir al infierno por la eternidad. Y Pablo lo sabía, por eso decía estos viajes enormes de meses, de tribulaciones, de problemas, de amenazas, y él lo hacía ¿por qué? ¿Por los premios? Era porque le dolía a la gente, decía, hasta las lágrimas. ¿Cuántas veces lloró Pablo? Por la gente, por el sufrimiento de la gente. El líder tiene que tener compasión por las personas. Y es importante eso, que lo tengamos siempre presente. Me gustaba esta otra frase que decía, el liderazgo sin amor se convierte en simple manipulación. Entonces, es muy fácil pararse ante un auditorio, pararse ante gente a echarle un discurso para llevarlos a hacer cosas con ciertos intereses personales. Lo vemos todos los días, gente con ganas de riqueza, de fama, de poder, de influenciar a otro, y eso se llama manipulación. Hay gente que es experta en eso. ¿Qué les pasa a la gente? Ni las conocen, ¿no? Y eso es lo que yo he hablado varias veces de las grandes iglesias, que los pastores no tienen ni idea de quiénes son sus ovejas. Como decía, ¿cómo las va a cuidar si no las conocen? Ni sabe qué problemas están pasando, ni nada. Ni les interesa. ¿Por qué? Porque le interesa es la asistencia y cuánto se recoge. Entonces, me encanta eso, esta frase que menciona también Rick Warren en su libro. ¿Qué otra característica tenía, deben tener los líderes, y la tenía Pablo, y nos muestra en este pasaje que está hablando de los ancianos? En el versículo 20 nos dice, ustedes saben, no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas, a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y esa es la fidelidad del Evangelio. Decía, ustedes, yo no he vacilado en predicarles la verdad de lo que el Señor ha mandado a decirles. A él no le daba temor, y ahorita vamos a ver esa parte también de él, pero era sobre todo muy fiel a hacer su misión, de lo cual el Señor le había encomendado. Algo que el Señor manda en sus obreros siempre es que sean fieles. ¿Sí? ¿Fiel qué es? Apegado a lo que se le mandó a hacer. Eso es fiel, ¿cierto? Y eso es lo que él dice. Mire, en 1 Corintios 4:2 nos dice, ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Recuerden, nosotros somos mayordomos, somos administradores de la gracia de Dios. Todos nosotros, ¿cierto? Y para eso tenemos que llevar un mensaje fiel a la verdad. ¿Hasta ahí? ¿Sí? 1 Corintios, estás buscando rápido en 1 Corintios, el hombre. Tranquilo, te esperamos que lo encuentres. 1 Corintios 4:2. Entonces, es importante eso, que el líder debe ser, es el encargo que hemos tenido de parte de Dios, y debemos demostrar que somos dignos de confianza. Esos son los obreros que el Señor busca. Entonces
Entonces Dios siempre busca buenos administradores de su iglesia, de su obra, ¿no es cierto? Nadie va a buscar a alguien que esté siendo infiel o que sea deshonesto. Y Pablo nos recuerda siempre en sus cartas que debemos ser fieles y dignos de confianza. Mire lo que Dios recompensa, de las únicas cosas que el Señor menciona, y cuando va a pedir cuentas a todos, y al momento de dar la recompensa, ¿se la va a dar a quién? A los fieles. Dice: hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan pocas cosas, te doy el gobierno de 10 ciudades. Por eso la fidelidad es hasta en las cosas más pequeñas. ¿Sí? ¿Sí o no? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. No importa el tamaño de lo que Dios te encargue, pero tienes que hacer lo que Dios te mande a hacer. Si es con una persona, tienen que hacerlo bien. ¿Sí? Nos pasa ahorita, hemos hablado muchas veces de las reuniones que tenemos de hombres o de mujeres. A veces uno dice: parece que solamente va a ir una persona o 2 personas. Y uno dice: ¿será que vale la pena ir? Y cuando uno dice: yo debo ser fiel, si el Señor me manda una persona para compartir o 2 personas, vale la pena hacerlo. Y el Señor dice: esta persona es fiel a lo que yo le he mandado. Uno nos ha dicho: sea fiel cuando le doy grandes misiones, ¿no? Si son pequeñas misiones, hágalo con fidelidad, sea fiel a eso. Y la recompensa dice: te voy a dar después a mucha gente para gobernar. ¿Por qué? Porque en lo poco demostró ser fiel. Y esos son los líderes que el Señor está buscando. ¿Qué otra característica vemos aquí de los líderes que Dios busca y que nos deja Pablo de conocer? Es una persona sumisa, precisamente donde se referían ahorita de pronto en lo que lo dirigía el Espíritu Santo. En el versículo 22 dice: ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo, sin saber lo que allí me espera. ¿Sí o no? Dice el versículo 22. Pablo no hacía lo que bien le parecía. Pablo ya sabía en cierta manera, dice ahí: no tengo claro lo que me espera, pero lo que sé es que no va a ser fácil ni nada muy bueno aparentemente. ¿Sí? No era que era su voluntad, al contrario, tenía afán por llegar. Es lo que mostraba. Y en esta versión dice obligado, en otras versiones dice estoy ligado y en otras dice estoy atado. Obligado y ligado son palabras muy parecidas, ¿cierto? Hemos hablado de otro tipo de ligadura que es la religiosidad, que veíamos que venía de la misma palabra, pero básicamente él estaba amarrado a la voluntad del Espíritu Santo. Decía: yo no hago lo que se me dé la gana a mí, sino que el Espíritu Santo me dijo que tenía que ir a Jerusalén. ¿Sí? No solamente voy a aprovechar a predicar, sino que vamos a ver en pasajes posteriores que él iba a sufrir allá, que va a ser arrestado, que va a ser maltratado, que va a ser otra vez Pablo en las mismas que empezó. Y a pesar de eso decía: ya había aprendido que no era para donde él quisiera ir, sino que iba para donde el Señor, el Espíritu Santo le guiara. Y él ya sabía que tenía que ir a Jerusalén y para allá iba. Eso es ser sumiso a la voluntad del Espíritu Santo. Todo líder que no se sujeta no sirve para ser líder. Primero tiene que ser siervo para después saber cómo se manda. Todo el mundo quiere llegar a mandar, a gobernar, ¿cierto?, a dirigir, pero el Señor lo que muestra es que el buen líder tiene que someterse primero. Y ahí es cuando la gente dice: esa parte sí no me gusta. Lo que me gusta es mandar y hacer lo que a mí se me dé la gana. ¿Sí? Entonces aquí lo que muestra Pablo era que él era sumiso también. Otra palabra que podemos resumir en el versículo 23 era que era devoto. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperen prisiones y sufrimientos. Eso ya lo tenía claro. Decía, como dice, ya lo tengo eso claro y sé que no va a ser nada diferente. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha sido encomendado del Señor Jesús, que es dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios, que fue lo que acabamos de ver.
¿Qué quiere decir devoto? Entonces, cuando hay una palabra devoto, ¿qué es? Comprometido. Viene de la palabra compromiso. Hemos hablado algunas veces que es el matrimonio. Es la declaración de unos votos, unas promesas. Eso es un voto. Cuando uno se casa, tiene un matrimonio, lo que está haciendo es: yo me comprometo en las buenas y en las malas, en enfermedad, en salud, en lo que sea, a amarte. ¿Sí? ¿Sí o no? Ese es el matrimonio. Es un compromiso. Es una unión de votos. ¿Sí? La gente dice, como digo, vamos a una boda. Boda viene la palabra votos. Entonces le dice, vamos a una boda y la gente está esperando la fiesta y el vestido de la novia y el traje y todo el mundo viene pendiente de la boda, pero otras cosas. Y nadie sabe a qué se comprometieron ese par de personas que está ahí al frente. Nadie le para bola ni se escucha ni nada, cuando lo principal es ser testigo de los votos que están declarando las dos personas, porque están declarando un compromiso y la persona ahí sabe si es devota o no es devota, o sea, si es comprometida o no con lo que un día dijo frente a un altar, frente a Dios y frente a los hombres. Pablo lo tenía claro, decía, yo sé que me van a dar palo, yo sé que me van a meter en prisiones, pero a pesar de todo, tengo un compromiso con Dios de hacer la obra para la cual me encomendó. Y eso es una característica importantísima que Dios pide de sus líderes, que sean personas comprometidas, que sean devotos. ¿Sí? ¿Está ahí claro? Sí. ¿Sí están tomando nota? Los que quieren ser líderes. El versículo 26 y 28 lo he resumido básicamente en dos palabras, que era ser atalaya y ser valeroso. Creo que no se pueden separar fácilmente. No sé si tienen claro lo que es atalaya, pero que es una de las características más importantes que tiene aquí, y vamos a mirar en el versículo 27 y 28. Dice, por lo tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Entonces, ¿qué es ser atalaya? Creo que todos han escuchado esta palabra alguna vez. Hay una revista de testigos de Jehová que se llama Los testigos de Jehová tienen su revista Atalaya, pero... Una atalaya es una torre de vigilancia. Más que la torre misma, es ser vigilante, ¿cierto? Eso es lo que el Señor manda. Pero para ser atalaya hay que ser valeroso. Usted no puede meter en la torre de vigilancia a un cobarde. ¿Sí o no? Porque Azul sale corriendo, ve al enemigo y sale corriendo y deja al pueblo. Y es lo que Él les pide aquí en este pasaje precisamente. ¿Sí? Dice, tengan cuidado de sí mismos, dice, cuídense a sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia, que Él adquirió con su propia sangre. Lo que estamos cuidando no es cualquier cosa. Costó la sangre de Jesús. Y esa es la gracia del Señor. Nos pone a nosotros a cuidar ese rebaño de ovejas por las cuales Él pagó un precio, que es la propia sangre de su Hijo. Eso le costó. Y nos dice, ahora ustedes cuídenmela. Bonita cosa, ¿no? Tremenda tarea. ¿A quién busca que cuiden su rebaño? A personas valientes y que estén atentas. Que no les dé miedo ante el enemigo. Eso es lo que muestra aquí. Y nos lleva a ver un pasaje en Ezequiel 3, 17 y 21. Mientras lo buscan, aprovecho a tomar agua. Ezequiel 3, 17.
¿Listos? Dice, hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela de mi pueblo, del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviérteles de mi parte, al malvado. Al malvado estás condenado a muerte. Si tú le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuenta de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado. Pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago tropezar, y tú no se lo adviertes, él morirá, sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuenta de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo, porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado su vida. Mire la importancia que nos muestra aquí esta palabra. ¿Cuánta gente hace cosas malas? Sin saber que son malas. ¿Sí? Ahora hay muchísimas cosas que podemos dar ejemplos aquí. Todo el mundo dice, no, vamos a vivir juntos, ¿cierto? Eso no pasa nada, porque puede ser que no conozca la voluntad de Dios, que tienen que irse a hacer un matrimonio, ¿cierto? ¿Cuánta gente no soborna a la gente? ¿Cuánta gente no hace corrupción pagándole a un policía para que no le ponga una multa? O sea, muchas cosas que ya se volvieron normales. Como decíamos ahorita, ¿cuál es la función principal del servidor público? Ya esa vaina se nos olvidó. ¿Sí? Cuando alguien uno le dice, mire, es que su función es servir. ¿Sí? Y a veces uno le da miedo. Y el Señor dice, mire, muchos de esos seguirán su maldad, pero a ti te voy a culpar de eso por no haberle dicho la verdad. Tremenda responsabilidad que tenemos, ¿cierto? Y por eso hay que ser valeroso. Porque a nosotros nos da miedo decirle las cosas a la gente. ¿O no? Y somos culpables de eso. Le dice, pero si tú le dices la verdad y evita que él se muera por causa de su pecado, él va a tener vida y tú también vas a ser recompensado por eso. ¿Cierto o no? Sí. Eso es lo que dice la palabra. Pero si nos quedamos callados por cobardía, Dios nos va a pedir cuentas. Es tremenda palabra. Y Pablo le está diciendo precisamente eso. Cuando les dice, ahora se me perdió, el 26, no es la primera vez que Pablo lo dice, por lo tanto hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Oiga, qué rico poder decir eso, ¿o no? Cuando uno dice, oiga, soy inocente, o sea, si la sangre cae sobre su cabeza, como lo decían en los pasajes anteriores, cuando él decía que la sangre caiga sobre su cabeza, ¿se acuerdan? Es decir, ustedes son culpables de su propia voluntad. O sea, ustedes decidieron no obedecer, que la sangre caiga eso, pero yo soy inocente. Oye, ¿cuántos de nosotros como líderes podemos decir eso? Soy inocente de la sangre que caiga sobre ustedes. ¿Cuántas veces nos hemos callado por pena y no, que quién sabe qué va a pensar de mí y de pronto me va a ofender? Problema de ellos. Entonces a veces nos volvemos diplomáticos en vez de embajadores, como decía. Nos pasamos por decentes y tan prudentes y entonces sí, la gente, hay muchas personas que se dedican a decir lo que la gente quiere escuchar para no meterse en problemas. Uno cuando se para aquí dice, uy no, pero que de pronto hablo de esa vaina y de pronto viene el religioso, el mariano, el no sé qué, el idólatra, pero prefiero decirle que no es idólatra porque pues, se va a ofender de pronto porque me meto con ese tema. Pues se va a seguir siendo idólatra toda la vida. ¿Quién va a pagar por eso? Los dos. Y el Señor le está diciendo a Pablo, o sea, yo soy inocente, ¿por qué? Porque lo que he tenido que decir, lo he dicho. No estoy diciendo, no, haga la forma grosera, no, hay que saber decir las cosas de todos modos, pero decirlas. Eso no nos da para ir a ofender, al contrario, tiene que hacerlo con amor, por decir, la exhortación es con amor, ¿no?
no con la intención de herir a las personas, sino al contrario, que se salven. Y eso es un buen líder. Y por otro lado, vamos al versículo 29, los advierte. ¿Lo tienen? Volvemos al Hechos 20. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, está hablando ya del futuro, lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Eso es algo que debemos tener claro. Siempre va a haber lobos feroces que van a tratar de acabar la obra de Dios. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Eso es una claridad. Dentro de la misma iglesia se levantan personas que uno estaba confiado que eran hijos de Dios, obedientes, estaban entregados, y resulta que eran lobos disfrazados de ovejas. Como siempre hemos dicho, el diablo es astuto. No se puede uno confiar, porque el diablo está lleno de artimañas y a muchos mete como ovejas, y son lobos que quieren acabar con el rebaño o con la manada, ¿cierto? Por eso, y yo insisto, no es casualidad, el Señor me ha venido una secuencia de las personas que se duermen. Hace 8 días hablábamos de eso. ¿Qué pasaba con Eutico? El que se queda dormido, se cae para el mundo y se muere. ¿Sí? Nos acaba de hablar esa lección el Señor hace 8 días. Se quedó dormido y el Señor vuelve, Pablo vuelve. ¿Quién se quedó dormido? ¿Estaba dormido? Dice, estén alerta, dice el versículo 31, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Así que estén alerta. Recuerden que de día y noche, durante 3 años no he dejado de molestar con lágrimas a cada uno en particular. ¿Se acuerdan de que Pablo estuvo 3 años en Éfeso? Esta gente la formó él. ¿Sí? En ese tiempo, 3 años, entre sus discípulos formó, eran obispos en este momento. Y esos son los obispos que él manda a llamar. Y les dice, oiga, no se confíen, estén alerta. Pues a mí me ha costado lágrimas decir estas cosas, decir lo que le está diciendo. ¿Sí? No he dejado de amonestar con compasión. O sea, les he tenido que jalar las orejas seguramente con compasión para que ustedes no se duerman y no se confíen. Eso es la función del líder. Que sean ustedes atalayas, que estén vigilantes, para que la obra de Dios, que costó sangre, no se pierda el propósito para lo cual fue creado. Y los vuelvo a llevar a una cita en el Antiguo Testamento, lo que pasó con el pueblo de Israel en su momento, y por eso se desviaron. Isaías 56:10. Dice, ciegos están todos los guardianes de Israel, o dormidos, casi que es la misma cosa. Ninguno de ellos sabe nada, todos ellos son perros mudos. ¿Sabe para lo que sirve un perro mudo? Igual que una gata ciega, como dicen por ahí. Que no pueden ladrar, se acuestan y desvarían, les encanta dormitar. Son perros de voraz apetito, nunca parecen saciarse, son pastores sin discernimiento. Cada uno anda por su propio camino, todos sin excepción. Procuran su propia ganancia. Eso es lo que pasaba, y por eso el pueblo de Israel se confió, se le metió el enemigo y por eso vivían esclavizados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sus pastores se dedicaron ¿a qué? A buscar ganancias para sí. Cuando vemos a Jesucristo cuando llegó, ¿qué encontró? Un poco de líderes religiosos, con el sumo sacerdote, los sacerdotes, Sanedrín, completamente dormidos. No le importaba a la gente, sino le importaba a ellos su poder, sus privilegios, sus finanzas, su economía. Por eso él decía, la ira del Señor, ¿cuál fue? Que encontró a la gente era preocupada por que su templo había sido simplemente un sitio de mercaderes, de prestamistas, mirando sus propios intereses, y el pueblo haciendo lo que bien le parecía.
Eso es lo que pasó. Y es lo que nos dice en la actualidad el Señor. Es el mismo mensaje. Estén atentos, estén alertas de la verdadera doctrina, porque hay falsos maestros, falsos pastores, que están llevando a decirle a la gente lo que quiere escuchar. Eso es, sí, esa es la religiosidad. No digo, a mí que me acusen por echar pedradas, que me sigan acusando, ¿cierto? Pedradas para la vitrola, como dicen. Piedras para... Esa es la función, mantener despierta a la gente y decirle lo que la Biblia dice. Cáigale a que le caiga, como dice el guante. Hechos 20, 32, 35. Con esto terminamos Ahora, les encomiendo a Dios. Es la despedida de Pablo después de dar estas verdades a sus líderes. Y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni plata ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar ¿a quién? A los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que recibir. Esa es la filosofía pambeleno, ¿cierto? O sea, es mejor dar que recibir. Y es lo que el Señor dice. O sea, Pablo después de eso decía, a mí que no vengan a acusar de haber recibido nada. Yo lo único que he hecho es hacer lo que el Señor me encomendó, con lágrimas, con humildad, con sacrificio, en obediencia, ¿cierto? Que me vengan a decir que yo me enriquecí de algo, nadie tiene de qué quejarse de eso. Yo aquí no me beneficié de nadie, no lo hice para mi propio beneficio, sino ¿para quién? Para la gloria de Dios. Todo lo que he hecho, lo he hecho para la gloria de Dios. Y si voy para Jerusalén y me van a matar, mi vida no vale nada si no hago lo que Dios me manda hacer. En ese momento es donde tiene significado la vida, hacer la voluntad del Padre. Eso es lo principal. Y les dejo estas dos ñapas adicionales, Filipenses 3, 12, 14. Y ya cerramos la enseñanza de hoy. Cuando le escribe a la iglesia de Filipos, Filipenses 3, 12, 14, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Fíjese que Pablo la tenía clarita. Sí, decía, no lo he hecho todo. Esto es un proceso. No soy perfecto, pero soy perfectible. Yo sigo creciendo. Esto es una carrera, como dice, de largo, no es de velocidad. Es una carrera de fondo, resistencia. Yo sigo con la mente puesta en la meta. El corredor de larga distancia, ustedes ven los maratonistas, ¿cierto? Ahora los Ironman ahora. Ellos lo único que piensan es llegar a la meta. No importa el tiempo. Pero ellos dicen, yo tengo que llegar allá donde está la recompensa. Todo el que llegue va a tener recompensa. El problema es tratar de ir a una velocidad y se quedan ahogados. Ustedes ven que yo les preguntaba estos días, ¿por qué los Ironman que nadan, que corren, que montan bicicleta, por qué no están en las Olimpiadas cuando hacen pruebas mucho más grandes? Y alguien me decía, es que esto no es de velocidad, nuestro ritmo es ir despacio, que nuestras pulsaciones no se aceleren. Porque si dejamos que se aceleran, ahí nos agotamos. Entonces dice, ellos no compiten en maratones ni nada, ellos van a un ritmo de espacio regulado, sin dejar que su corazón se acelere. Y así es la vida cristiana. Uno tiene que estar pensando en la meta de llegar, no importa si llego a medianoche, no importa las horas que me lleve, pero lo importante es llegar. Esa es la satisfacción más grande que tiene un maratonista y que tiene un cristiano. Lo importante es llegar al cielo. Esa es nuestra meta. Encontrarnos un día con nuestro Señor y nos diga,
buen siervo y fiel, hiciste lo que tenía que hacer. ¿No? Eso es lo importante. Y por último cerramos con Gálatas 6:9, que eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, no sabemos el tiempo, ¿cierto? Cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por eso decía Pablo, es mejor dar que recibir. Y cada día con mi señora hemos aprendido eso y ella nos dice, no importa lo que los demás hagan, ¿cierto? No importa cómo nos traten, lo que cuenta lo que nosotros hagamos por los otros. Ayer el Día del Amor y la Amistad, estuvimos con un grupo de empleados, de colaboradores, y todos los veíamos abrazándose, fui felices, el amigo secreto, y yo decía, desafortunadamente un solo día al año que se celebra esto, porque me encanta verlos todos amigables, amorosos. El resto de los años se la pasan compitiendo, discutiendo, peleando entre sí, envidias, rencillas, vainas entre... Y decía, oye, qué rico un día así todos armoniosos y abrazándose y amándose los unos a los otros, ¿no? Y yo le decía, si ustedes no tienen amigos, es porque no son amigos. El que no tenga amigos tiene que revisarse, es que no ha sembrado amor o amistad en las otras personas. Esa es la realidad. No esperen que la gente venga y sea amigo de ustedes. Ustedes tienen que ser amigos de los demás. Si los otros no quieren ser amigos suyos, problema de ellos. Pero lo que Dios le manda es amar a los demás, independientemente de cómo ellos se comporten. Eso es lo que Dios manda. Y Pablo es un ejemplo de eso. Él amaba a la gente, lloraba por la gente, sufría por la gente, y la gente ¿cómo le pagaba? Con palos, con piedras, con cárceles, con maltratos. Y él decía, lo que tengo que hacer, lo hago simplemente. ¿No? Se me ha clavado mucho en mi mente una frase que escuchaba estos días, que la gente vive más preocupada por lo largo de la vida que por lo ancho de la vida. ¿Cierto? Todo el mundo quiere que la alimentación, eso para vivir muchos años, pero no se da cuenta que no se preocupa por lo ancho de la vida, que es el bienestar, estar contento, agradable, servir a los demás. Eso es lo ancho de la vida. No importa cuántos años vivas. Lo importante es que hagas lo que el Señor te manda hacer en esta vida. Y ahí es cuando es satisfactorio. Esto, como digo, no es de edad, ¿cierto? No es de ser ancianos. Timoteo siempre hablaba que era un joven. Era un joven, un muchacho. Ese era Timoteo. Pero al mismo tiempo era un anciano. ¿Por qué? Por la experiencia, por la fidelidad que tenía, por todo lo que mostraba ser líder y hacía lo que yo le mandaba hacer. Era una persona que había vivido, se puede decir, la vida en forma ancha, sin haber vivido mucho. Estos ancianos no es de edad, es de calidad. Eso es lo que el Señor manda a sus líderes, que vivan intensamente, pero al ritmo que Dios le dice que lleven. ¿Listo? Entonces dice, no se cansen de hacer el bien, y a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esto es de persistencia, y lo que está Dios buscando es líderes que persistan y no se cansen.